Sesión 23. Los apuntes creo que todos ya saben dónde encontrarlo, pero ese código QR es muy importante para compartir con otros, para que otros puedan llegar también. Breve repaso de la sesión anterior, lo que vimos, Job. Wow. El primer libro poético del Antiguo Testamento, y no sé si está bien decir que conteste la pregunta, pero por lo menos responde a la pregunta: ¿por qué cosas malas suceden a personas buenas? ¿Por qué sufre el justo? Job, que era un hombre muy justo y sufrió terriblemente. Si estaba la semana pasada, yo creo que lograron ver que el libro realmente trata de eso, tiene que ver con eso. Y mostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera aún frente a la adversidad. Esa fe que tenía Job, maravillosa. También, punto importante que podemos aprender de Job: a veces los justos sufren injustamente. Job no había hecho nada para sufrir, sin embargo, sufrió igual. Las respuestas tradicionales no siempre son correctas, las respuestas de los amigos, respuestas humanas: Job, tú estás sufriendo porque pecaste, tienes que confesar ese pecado y Dios te va a sanar. Y Job: yo no he hecho nada, no he pecado. El pecado no es necesariamente la causa del sufrimiento ni de las enfermedades de los creyentes. No es retribución divina. Muchos creyentes piensan que es así. Si a una persona enfermo es porque ha pecado. No, no es así. El libro de Job lo deja clarísimo, que a veces las enfermedades son simplemente enfermedades. Dios permite preguntas honestas y hasta enojo referente a su actuar. Dios nunca reprendió a Job por haber enojado tanto con Dios, casi acusándolo de falta de justicia, casi tratando de demandar a Dios. Pero Dios nunca dijo nada referente a eso. Sin embargo, referente a no confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, sí, Dios tenía alguna palabra para Job. Para los amigos, Dios tenía, básicamente Dios dijo: todo lo que ustedes dijeron mal, nada que ver. Debemos servir y amar a Dios simplemente porque Él es Dios. Es todopoderoso, es omnisciente, es santo, es soberano, y por eso tenemos que amarle y servirle, no por las bendiciones que Él nos puede dar o no dar. Debemos confiar en Dios siempre, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que dicen las personas. Los amigos de Job tenían buenas intenciones, eran sus amigos, pero se equivocaron profundamente en su teología. Bueno, orden cronológico. No, por el momento no estamos mirando los libros en orden cronológico, porque ya terminamos con los libros históricos. Estamos en la segunda sección de la Biblia, con libros que no tienen nada que ver con secuencias históricos, ni con contar la historia de Israel, ni nada del estilo, porque estos libros son poéticos. Se llama literatura de sabiduría, y es verdad. Todos estos libros, de una forma u otra, enseñan sabiduría. Sabiduría que deberíamos tomar en cuenta y aplicar en nuestras vidas cotidianas. Por ende, no hay cronología aquí. Sí sabemos más o menos cuándo está escrito cada libro, y sabemos incluso algunos capítulos y algunos versículos podemos identificar en qué año fue escrito, pero eso no es el punto. El punto aquí no es la cronología, el punto es lo que enseñan los libros, y eso es sabiduría. Job es el primero de los libros de sabiduría, y el segundo libro en esta sección es Salmos. Salmos. Otro libro potente. A veces la gente no toma en cuenta lo que es el libro de Salmos y lo usan de una forma que nunca fue la intención ni de Dios ni de los salmistas. Autor, varios, entre ellos David, Asaf, los hijos de Coré y Moisés, y algunos cuyos nombres no conocemos. Fecha escrita, varios. En su forma final, más o menos 450 antes de Cristo, o sea, después del cautiverio. Se nota que un editor tomó los salmos y fue reordenando para tratar de hacerlo en una secuencia más adecuada, pero originalmente los primeros salmos vienen de 1600 antes de Cristo.
Entonces, 1200 años de salmos aquí en este libro. Contexto histórico, varios. Contexto geográfico, también varios, principalmente Israel, pero también Babilonia, Filistea y otros lugares. Versículo clave. Mira, esto no fue muy difícil encontrar. El último versículo del último salmo lo dice claramente que todo lo que respira alaba al Señor. Aleluya. De eso se trata todo el libro. Alabanza al Señor. De todo lo que respira, alabando al Señor. Tema principal, adoración, oración y alabanza a Dios. Y propósito, ¿qué es eso? Proporcionar poesía y canciones para la expresión de alabanza y adoración, confesión a Dios y también arrepentimiento. Créelo o no, muchos de los salmos tienen que ver con arrepentirse, confesar los pecados y volver a Dios. Ahora, generalmente la Biblia es comunicación de Dios hacia nosotros, pero Salmos es al revés. Es del hombre hacia Dios. Inspirado por Dios, sí, pero aquí estamos hablando de personas que están hablando a Dios, alabando, adorando al Señor, y por eso es un poco diferente, y por eso también es potente. Originalmente era un libro de himnos, de coros y oraciones para cantar durante los servicios en el templo. O sea, nada que ver con la forma que nosotros usamos hoy en día. Generalmente, hoy alguien te manda un versículo de un salmo y tú abres, bueno, el Señor, te alabo porque grande eres. No, eso no es la forma. Usamos muy mal los salmos. ¿Cómo sabemos que son cánticos? Porque la Biblia dice, el nombre del libro en hebreo es Tehilim, y eso quiere decir melodías o canciones de alabanza. Pero hay una pista más clara de cómo los hebreos usaron este libro en Segunda Crónicas, que está escrito antes de algunos salmos y después de otros salmos, para tenerlo en contexto histórico. Se acuerda que Crónicas está escrito después del cautiverio, por lo tanto, después de los tiempos de David, de Asaf, de otros. Entonces, ¿qué dice Segunda Crónicas referente a cómo hicieron ellos? Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf, el vidente, habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Ahí está claro, hay que cantar los salmos, escritos por David, de Asaf y todos los demás. Ahora, no todas las traducciones de la Biblia tienen el sentido correcto del verbo en 23, perdón, en versículo 30. Algunos dicen alabar, y está bien, pero el sentido real en hebreo es cantar con locura. No es solamente gracias Señor como un cántico, pero con locura. En la NBI dice cantaron con alegría. Está bien, pero igual no capta el sentido real aquí. La traducción en lenguaje actual, con mucha alegría. Ahí está un poco mejor, ahí está captando. Eso se cantan con fuerza, con feeling, con corazón. La palabra en hebreo es halal y viene de la misma palabra que base para resplandecer, jactar, hacer el ridículo, actuar como loco y actuar como necio. O sea, hay que cantar los salmos como loco, actuando como loco, jactando, haciendo el ridículo y no como hacemos nosotros hoy en día. Gracias, Señor, te alabaré por grande eres. Nada que ver. La intensidad es cantar las alabanzas, pero con locura. Y hay un grupo de judíos que se llaman los judíos hasídicos Breslev, que lo hacen hasta hoy en día. Cuando tienen la palabra de Dios en sus manos, cantan y cantan con gozo, cantan con alegría, cantan con fuerza. Este es un grupo de judíos que están simplemente trasladando los rollos
del Antiguo Testamento de un lugar a otro dentro de la sinagoga y mira la alegría y que están cantando y bailando y danzando. Ese es el significado de Tehilim, de Salmos. Y otro ejemplo, como hizo David mismo en 2 Samuel 6, versículos 5 y después 14 y 15. Agío iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Vestido con un efod de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Eso es. Arpas, liras, panderos, citros, símbolos, o sea, todos los instrumentos musicales que tenían están usando para alabar al Señor, cantando salmos, probablemente los que habían escrito el mismo David. Y David escribió un salmo especial para este evento cuando llevaban el arca, si quiere leerlo, Salmo 132. El punto principal aquí, los salmos son canciones, son poesías, sí, pero son canciones. Ese es el propósito original, son canciones de alabanza. Salmos es el ¿cómo se llama? El himnario de los judíos del Antiguo Testamento. Eso es. El propósito de los salmos, como he dicho, no es como usamos hoy, susurrando suavemente un par de versículos bonitos como poesía. Nada que ver, eso no es. Estaban escritos para cantar y alabar al Señor con alegría, con fuerza y con entusiasmo. Comentario mío aquí, sería bueno que las iglesias de hoy volvieran a cantar salmos, tal como en esos tiempos, tal como los judíos hasídicos, en lugar de canciones bonitas y entretenidas que cantan hoy, pero a veces son carentes de sentido real, de alabar y adorar a Dios. Los salmos son eso, son adoración, son alabanza. Y eso es lo que falta a veces. Incluso muchas iglesias hoy día llaman sus cultos, vamos al culto de adoración, de alabanza, y después cuando llegan, poca adoración y poca alabanza hay. Ahora, obviamente algunos salmos se refieren a temas tristes, hasta trágicos, no aptos para cantar con alegría, pero igual el sentido de halal está, porque es emoción, con fuerza, con pasión. Hasta los temas tristes cantaban y cantaban con pasión, quizá no con alegría, pero con fuerza, con pasión. Por ejemplo, es difícil imaginar a David bailando y saltando y sonriendo con música, con júbilo, en Salmo 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Es con feeling, con fuerza, no es hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido, hasta cuándo. Eso no es el sentido que David está escribiendo acá, está diciendo, Señor, hasta cuándo, estoy harto. Y ese es el sentido de la palabra salmo. O quizás el autor de Salmo 88 no se puede imaginar que él está cantándolo alegremente, versículos 3 a 5. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde de la muerte. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un hombre que se quedó sin fuerzas. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro, de esos que tú ya no recuerdas porque fueron arrebatados de tu mano. No es para cantar con alegría, pero sí se nota que el autor aquí está deprimido, al final de lo que él podría pensar si su vida, ya estoy muerto, Señor. Entonces, cuando está leyendo los salmos, o cantando los salmos mejor, trate de ponerse en el lugar del autor y leerlo o cantarlo o recitarlo de la forma que el autor original habría usado. Haciendo eso, va a entender mucho mejor
el sentido real de cada salmo. Entonces, el punto principal, estos salmos nacen del corazón de sus autores, expresando con pasión todas las emociones humanas y glorificando a Dios. Hay que leerlo con feeling. Por ejemplo, vamos a leer, o mejor dicho, la Joana va a leer Salmo 46 completo, con todo el feeling que el autor tenía en el original. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego al fuego. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso es la forma de leer los salmos. ¿Y por qué se llaman salmos entonces? ¿Qué quiere decir eso? Porque vimos que Tehilim en hebreo quiere decir canciones, pero salmo es una palabra, no viene del hebreo, viene del griego, viene del latín también. Bueno, la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, esa traducción hemos visto antes, se llama la Septuaginta. Ahí está por primera vez la palabra salmo y también la palabra equivalente en latín, salmos, con un P silente, silencioso al inicio. También en inglés son psalms, ese P no se pronuncia. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, muchas personas piensan que el significado tiene que ser algo como poesía o algo así, pero no, nada que ver. Salmo se refiere a un conjunto de instrumentos musicales de cuerdas usados para acompañar canciones. Específicamente, ese grupo de instrumentos incluye el arpa, lira, decacordio y salterio. Esos son 4 instrumentos bíblicos de los tiempos de David y son similares a instrumentos que existen todavía hoy día. Arpa era sí, un poco más chico, era portátil. Lira también se usa hasta hoy día. Decacordio ya no, se puede comprar. ¿Por qué se llama decacordio? Bueno, porque tiene 10 cuerdas, decacordio. Y el salterio se puede tocar con los dedos o también se puede tocar con esta cosa que parece cuchillos, que son como palitos que se usa, no sé cómo suena. Debería buscar música de salterio. Pero imagínense un grupo de esos instrumentos y personas cantando. Eso es salmo. Salmo se refiere a ese conjunto de instrumentos. Eso, de verdad, son los salmos, los instrumentos, no las canciones. El libro ya tenía ese nombre, libro de los salmos, en los tiempos de Jesús, en griego, obviamente. Si quiere verlo, Lucas en Hechos también está repetido. Pero Salmos no es un solo libro, es un libro de libros. Consiste de varias colecciones de canciones, oraciones, himnos, cánticos, alabanza, poemas, adoraciones. En su versión final está dividido en 5 libros. Ahí van los libros. Salmo 1:41, después 42:72, 73:89, 90:106, 107, 150. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? ¿Tú has visto en tu Biblia que está dividido en libros? Bueno, si no lo has visto, abre tu Biblia y búscalo. ¿Cómo se sabe?
Las divisiones entre los 5 libros están marcados claramente en el mismo texto. Por ejemplo, entre el último versículo de Salmo 72 y el título de Salmo 73, dice así, termina el último versículo, aquí termina la oración de David, hijo de Isaí, después dice, libro tercero, Salmo 73, el fin de los malos en contraste con el de los justos, Salmo de Asaf, todo eso no es parte del Salmo, va diciendo, aquí hay un cambio, libro tercero es otro libro, esto se llama el 73, es de Asaf, y ahí empieza, ciertamente Dios es bueno para con Israel, etcétera, etcétera. O sea, aquí claramente estamos cambiando del libro 2 al libro 3. Y hay un título aquí para ese salmo. Vamos a ver los títulos también después. Y para marcarlo aún más, cada libro termina con una doxología en sus últimos versículos. Todos los libros terminan así. Los primeros son casi idénticos. Salmo 41:13. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito, bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. 89:52. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga amén, aleluya. Es como un código que está al fin de cada libro. Estos versículos están dentro de cada salmo, pero probablemente no era así originalmente. Dicen los expertos que el editor que dividió los salmos en estos 5 libros, él insertó esas frases. Y después llegaron a ser incorporados dentro de los salmos, o quizás ya estaban en los salmos y él simplemente eligió. Pero se nota que son casi idénticos. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Gloria, amén, amén. En todos los casos. Y al final del 5.º es similar, pero marca el fin del libro entero, resolviendo su propósito. Y también es el versículo clave que vimos al inicio, que todo lo que respira alaba al Señor. Aleluya. Los primeros 2 libros probablemente son de los tiempos antes del cautiverio y los otros son durante y después del cautiverio. No están organizados de forma 100% lógica. El editor trató de hacer un trabajo de ordenar y ponerlo en secuencia y lo hizo razonablemente bien, pero no completamente. Hay ciertas tendencias entre los grupos. Incluso, y esto no estoy muy convencido, pero algunos teólogos ven un paralelo entre los 5 libros del Pentateuco y los 5 libros de los Salmos. De esta forma, dicen que el libro 1 es similar a Génesis y habla de la autoridad de Dios. Libro 2 es similar a Éxodo, habla de la autoridad delegado a los hombres. Libro 3, Levítico, habla de leyes y ética. Libro 4 de los Salmos, equivalente a Números, habla de bendiciones y maldiciones. Y libro 5, equivalente a Deuteronomio, habla del futuro. No sé, para mí es muy forzado. ah, no me convence, si quiere leerlo así, no hay ningún problema, pero honestamente no veo mucho el paralelo. Pero volviendo un momento, ¿se acuerda que recién vimos la división en libro 2 y libro 3? Y vimos al inicio de Salmo 73, Salmo de Asaf. Bueno, parece que el autor de este salmo aparentemente vivió en Santiago, en nuestros tiempos. Porque mire su visión del mundo y escuche lo que dice y dime si no te sientes algo identificado con lo que dice Asaf y lo que piensa. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara.
Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de la gente. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado el linaje de tus hijos. Cualquier semejanza con la vida hoy es solamente coincidencia, como dicen muchos de las películas cuando terminan. Cualquier semejanza con la vida real, ay, pero esto no es coincidencia, porque en realidad parece que no ha cambiado nada en 3000 años. Eso podría ser un comentario referente a la vida en Santiago o en cualquier otra ciudad grande hoy en día, referente a los malvados. Y se nota que el autor está muy afectado por eso, porque él mira alrededor y ve violencia, ve maldad y ve gente burlando de Dios, diciendo, ¿cómo el Altísimo podría saber? ¿Tiene inteligencia el Altísimo? Está afectado este hombre que se llama Asaf. Y después dice aquí, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Está diciendo, Dios, ¿cómo es que ellos son así? Porque yo tengo que mantenerme limpio y sin pecado. Y mire ellos, ¿cómo lo hacen? Ellos tienen plata, tienen autos, tienen todas las cosas buenas de la vida y burlan. Y yo, eh, es insoportable, Señor. No entiendo por qué. Incluso dice al principio, casi resbalé. Pero también Asaf encontró la solución a su frustración, su enojo, su ira, esa gran carga. La solución es muy simple. Hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí el fin que les espera. Hasta que me fue insoportable esto, hasta que entré en el santuario. O sea, no te preocupes por el mal que ves a tu alrededor. Al final, Dios se encargará de ello. A las personas malvadas que tanto te molestan hoy en día, tus enemigos, solamente los que ven en televisión o ven no sé, en la calle, en la política, por todos lados. Bueno, las personas malvadas, espera el infierno. Eso es su futuro. Eso es lo que Asaf llegó a entender. Lo que tú debes hacer no es preocuparse por los malvados, sino entrar al santuario de Dios. Y, ok, eso entrar al santuario de Dios puede incluir en la iglesia físicamente, sí, pero es mucho más que eso. También es acercarse a Dios, conocerle mejor, ponerle primero, entrar en su santuario, en su soledad, en los santos, ser santo junto con Dios. Eso es. Y eso viene mediante la oración, leer la palabra de Dios y alabarle con los salmos. Eso es entrar en el santuario de Dios. Y tal como Asaf, al entender quién es Dios por haber entrado en su santuario, tú también puedes entender el futuro de los malvados y también tu futuro. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia.
Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Lección para nosotros, no pierdes tu tiempo y energía preocupándote por la gente malvada. No son tu problema, tú no puedes arreglar el mundo. Tu preocupación, mire lo que dicen aquí en la tele, mire lo que hicieron allá. ¿Por qué perder tu tiempo con eso? No lo puedes cambiar, no es tu problema. Al final, Dios se ocupará de ellos, no tú, no yo, no otro creyente. Más bien, tú deberías estar preocupado de tu relación con Dios y asegurarte de dónde tú pasarás la eternidad. Ellos ya tienen su eternidad asegurado, a menos que cambien de opinión y lleguen al Señor. Pero eso tampoco es tu problema. Si ellos van a pasar la eternidad en el infierno, no es tu problema. Tu problema es donde tú vas a pasar la eternidad. Y Asaf lo entendió. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Eso. Salmo 73, de una persona que se llama Asaf. Y llegando a conocer mejor la Biblia, va a entender quién es Asaf. Era el jefe de los cantores, cantantes, de los músicos del templo. Él escribió Salmo y también cantó y también organizó la gente que está cantando y tocando instrumentos. Eso es Asaf. Ok, volviendo a los demás salmos, ¿cuántos son? Uno dice, ya, yo sé, son 150. Bueno, en nuestra Biblia sí, pero en otras versiones de la Biblia hay salmos adicionales. Por ejemplo, en las iglesias ortodoxas bizantinas incluyen el Salmo 151. Y el 151 originalmente fue descartado por otras iglesias porque solo fue encontrado en lenguaje griego, no había evidencia que existía en hebreo. Entonces, si se acuerdan de las primeras sesiones, vimos que el pueblo judío no acepta nada en la Biblia, en su Biblia, el Tanakh, el Antiguo Testamento para nosotros. Ellos dicen, bueno, si no está en hebreo, no corresponde. Por lo tanto, ellos dijeron, no, el 151 nunca ha sido encontrado en hebreo, por lo tanto, no pertenece a la Biblia. Pero sucedió algo interesante. En el año 1947, en Qumrán, Israel, se descubrieron docenas, cientos, miles de trozos de documentos que se llaman en conjunto los rollos del Mar Muerto, donde efectivamente encontraron el Salmo 151 escrito en hebreo. Y esos documentos son más o menos de 100, 150 años antes de Cristo. Son muy antiguos. Entonces los judíos pensaron, ¿no? Que a lo mejor el 151 pertenece. Bueno, supuestamente el Salmo 151 fue escrito por David después de la batalla con Goliat. Entonces ahora vamos a leer este Salmo 151 y después tú puedes decidir si esto es David o no es David. Yo era pequeño entre mis hermanos y el más joven de los hijos de mi padre. Yo era pastor de las ovejas de mi padre. Mis manos hicieron un instrumento musical. Mis dedos encadenan arpa de regazo. ¿Quién va a decir a mi Señor? El mismo Señor, el Señor me escucha. El mismo Señor envió a su mensajero y me llevó lejos de las ovejas de mi padre. Puso aceite especial en la frente, me ungió. Mis hermanos eran guapos y altos, pero el Señor no tuvo placer especial en ellos.
Fui al encuentro del filisteo, el cual me maldijo por sus ídolos. Pero yo tomé su propia espada de su vaina y le corté la cabeza. Así quité la venganza de los hijos de Israel. Ahora, conociendo los salmos verdaderos de David y leyendo eso, no sé tu opinión, pero mi opinión es que no, eso no es David. David no escribe así. David cuando escriba siempre alaba al Señor. Y aquí este salmo no está hablando del Señor, está hablando de David. Yo era pequeño, mis manos, el Señor me escucha, hice yo. Oh, no, David sí habla mucho de sí mismo, pero siempre en el sentido de alabando al Señor. Y aquí, no sé, pero no me convence para nada que eso fue escrito por David. Yo creo que es algo tratando de hacerse pasar por David, pero no logró hacer un buen trabajo. Ahora, todo lo que dice aquí es verdad. No hay nada incorrecto, no hay nada falso. La doctrina perfecto, sí. De hecho, era el más pequeño de los hermanos, era pastor de ovejas, hizo instrumentos musicales, etcétera. Todo eso es verdad. Pero Salmo de David, mm, a mí me cuesta. Quizás a ti te convenció, pero a mí no mucho. Bueno, también existe los Salmos 152 a 155 en la versión Peshitta de la Biblia, que la versión Peshitta es usado en algunas iglesias de Siria y otra parte del Medio Oriente. No es que es una versión diferente, es una traducción diferente y incluyen algunas cosas adicionales que no están en nuestra Biblia. La parte que están son idénticos, son iguales, pero tienen estas cosas adicionales. Y también hay un grupo de 18 salmos adicionales, denominados los salmos de Salomón. Y uno dice, qué bueno, salmo de Salomón. Hay un solo problema. Claramente fueron escritos después de los tiempos de Jesús. Y Salomón vivió 900 años antes de Jesús. Por lo tanto, no son parte del libro de los Salmos, porque los Salmos son del Antiguo Testamento. Son otra vez falsificaciones, alguien escribiendo Salmos diciendo, estos son de Salomón, pero nada que ver, no son de Salomón. Otra vez, son buenos, no dicen nada malo los Salmos que supuestamente son de Salomón, pero no se puede considerar como parte del libro de los Salmos. Los 150 que están en nuestra Biblia están en toda la Biblia. Esos son los que están aceptados por todas las iglesias. Los salmos adicionales no agregan nada útil que no está en otra parte de la Biblia, por lo tanto, realmente no tiene mucho sentido. Ahora, para entender mejor el libro en sí, la mayoría de los salmos, como hemos visto hasta el momento, tiene un título. Y este título va justo antes del salmo en sí, con información adicional referente al autor, o el tipo de salmo, o instrucciones musicales, o información contextual, etc. Por ejemplo, aquí voy a leer los títulos de Salmo 3 y 4. 3 dice, Salmo 3, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Si se acuerda la historia de Absalón, va a entender que David que tiene que escapar porque Absalón quiere tomar el trono por la fuerza y David dijo, no voy a pelear, voy a huir, y ahí escribió este salmo. Pero eso está en el título. Eso es parte del salmo, no en el salmo en sí, pero es información que está para entender de qué se trata este salmo. Y después empieza el salmo en sí. Muchos son, Señor, mis enemigos, y etcétera, etcétera. Salmo 4, título un poco más largo. Salmo 4. Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda. Salmo de David. Ya empieza. Responde mi clamor, Dios de mi justicia. O sea, en este caso es un título, pero un título de instrucciones musicales. Esto hay que tocar con instrumentos de cuerda. Aquí no va símbolo, no va trompeta, no va shofar, solamente de cuerda. ¿Por qué? Porque el autor, David, dijo que es así. Es la forma que yo quiero que canten este salmo. Curiosamente, a veces los salmos incluyen palabras que no han sido traducidos. Está en hebreo todavía. Por ejemplo, muchos salmos encuentran la palabra Selah. Salmo 4
por ejemplo, después de versículo 2 y versículo 4. Dice así: ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ilusiones vanas y buscarán la mentira? Selah. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. Cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones, Selah. Ofrezcan sacrificios, etcétera, etcétera. Y muchos salmos son así. De repente esta palabra es Selah, parece. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo traducen? ¿Es una palabra muy sagrada que no se atreven? ¿O quizás es un nombre de Dios o algo muy secreto que no quieren contar? No, la verdad es mucho más sencillo. Simplemente nadie sabe. Ni los judíos, ni los expertos de idioma. Nadie sabe lo que significa la palabra Selah. Es hebreo, sí, sin duda, pero su significado, no hay pista. No hay nada más en idioma hebreo para decir Selah podría ser eso. Simplemente no se sabe. Posiblemente es una pausa que va indicando un interludio musical, o quizás es una respuesta de la congregación. En ese momento la congregación tiene que decir aleluya o amén o Selah. Quizás, o tal vez se refiere a un instrumento específico o un tipo de canción. No se sabe. Simplemente por eso no se traduce. Está en la Biblia, por lo tanto tiene que estar. Significado desconocido. Hay otras palabras similares, por ejemplo, masquil o miktam o sigayón. Son palabras que están en hebreo que no se traduce, quedan así igual en español, inglés, ruso. Toda la Biblia sigue con esa frase, esa palabra original de hebreo, por falta de conocer significado. Ahora, en este caso, es masquil, miktam y sigayón. Probablemente son un estilo de música por el contexto, pero igual no se sabe. Vamos a encontrar un sigayón pronto. En cuanto a los autores, ¿quién escribió los salmos? Entonces dicen, bueno, David, sí. No, solo la mitad. 73 de los 150 son escritos por David. Los otros, incluso, bueno, antes de llegar a eso, para confundir las cosas aún más, muchos salmos dicen de David, pero la forma de decirlo en hebreo puede decir acerca de David. No es que David escribió, sino que el salmo se trate de David, pero no está claro si él escribió o no. O pertenece a David, o para el uso de David, o dedicado a David, o incluso puede ser, esto viene de la biblioteca de David. Ese de David puede tener varios significados. Entonces, de esos 73, ¿cuántos realmente están escritos por él? Probablemente todas, pero los expertos a veces tienen su duda. No es 100% cierto que todos los salmos que dice, donde el título dice de David realmente son escritos por él. No obstante, hay muchos salmos donde no hay la menor duda que es de David realmente. Por ejemplo, los títulos de Salmo 7 y Salmo 18, ahí tenemos claridad absoluta. Salmo 7. Sigayón, ¿se acuerda que yo había dicho recién de esta palabra rara? Este es un sigayón de David que cantó a Jehová acerca de la palabra de Cus, hijo de Benjamín. Clarito, es un salmo que escribió David y lo cantó. Y es el estilo sigayón. ¿Qué es eso? Nadie sabe. Sabemos que es un tipo de música probablemente, pero aquí el punto es, este Salmo 7 es de David, porque él lo escribió y lo cantó a Jehová. No olvide que los salmos son alabanza, y él lo canta referente a la palabra de Cus. Este tipo se llama Cus, que es hijo de Benjamín. Y ahí empieza, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, y todo el resto del salmo. Y en el caso de Salmo 18, un poco más largo, la introducción dice, al director musical de David, siervo del Señor. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo así, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Y empieza. Es un título largo que identifica claramente
La canción, David es el autor, está dedicado ¿a quién? Al Señor, porque los salmos son alabanzas. Cuando el Señor lo libró, o sea, cuando el Señor rescató, después de todos estos años de correr y escapar, cuando Saúl lo está tratando, David, y por fin escapa de eso, dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. No lo voy a cantar, no tengo idea cuál es la música, y si yo empiezo a cantar, bueno, todos ustedes van a desconectar, entonces, pero ese es el estilo, el sentido aquí. David está alegre porque por fin, después de 7 años de escapar de Saúl, wow, Señor, cuánto te amo, fuerza mía. Ese sentido de los salmos. Entonces, si David no es el autor de todo, ¿de quién son? Los otros autores incluyen Asaf, Salmo 50, Salmo 73, 83, quizás otros también, pero esos seguramente son de Asaf. Ya vimos 73, que dice, casi me respalé cuando vi los malvados. Y después entendí, Señor, porque entré en tu santuario. Ahí, ese es Asaf. Los hijos de Coré, hay varios escritos por atribuidos a ellos. Salomón, 172 y 127. Y Moisés, ¿cuántos sabían que Moisés escribió Salmos? Sí, Salmo 90, escrito por Moisés. Y también hay 50 que son anónimos, no dicen. No hay indicación del autor. Alguno de esos podrían ser de David porque es el estilo idéntico, vocabulario, el ritmo, todo es esto de David, pero como no dice Salmo de David, no podemos saber con certeza. Ahora, los salmos son poesía. Sin embargo, la poesía hebrea no es como nuestra poesía hoy. Generalmente no hay rima, no hay ritmo en la poesía hebrea, solamente repetición y paralelismo. Ese es como el punto clave de poesía de hebreo, de los judíos. La mayoría de los poemas consiste de una secuencia de líneas donde cada línea tiene dos partes, dos segmentos balanceados. El segundo segmento expande sobre el mismo concepto de alguna forma u otra. Generalmente la segunda es repetición de la primera, pero en otra palabra, y a veces es contraste en otra palabra. Vamos a ver un ejemplo ahora para entenderlo mejor. A veces son simplemente estructuras de la gramática, sintáctica necesario, pero en ese sentido la poesía hebrea es muy diferente a lo nuestro. Para nosotros, poesía tiene que tener y ritmo, y tiene que rimar. La última palabra de cada línea tiene que ser rima con otro anterior. No es así en hebreo, ni siquiera en el idioma original. Es ese paralelismo y repetición, eso es poesía. Por ejemplo, Salmo 7, 1 al 5. Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. De lo contrario, me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué maldad hay en mis manos? Si he perjudicado al que estaba en paz conmigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por el suelo. Selah. Hay que tener un celaje ahí. Pero aquí se nota claramente, porque yo como puse en indentación en la segunda parte de cada línea, y se nota que hay repetición, o hay ese paralelismo. ¿Qué es lo que he hecho, Señor? ¿Qué maldad hay en mis manos? Si he perjudicado a alguien, si he despojado a alguien, es lo mismo, está repitiendo el mismo concepto de otra forma. Y lo último aquí, 3 partes. Entonces, que me persigue, que ama y morder el polvo, que arrastra menor por el suelo. Es lo mismo. Eso es poesía hebreo. Y cuando tú lees los salmos, muchas veces pon atención porque vas a ver que son así. Y eso indica que son canciones que hay que cantarlos, no solamente murmurar,
Sálvame, Señor, mi Dios, porque en ti busco refugio, líbrame de todo mi No, no sé cómo reforzar esto más. Son canciones. También hay salmos que tienen estructura forzada, por ejemplo, el estilo acróstico. ¿Qué es acróstico? Cada línea del salmo empieza con una letra del alfabeto hebreo. O sea, si fuera en español, primera línea empieza con A, segunda línea con B, tercera línea con C, y después D, E, F, etc. El mejor ejemplo de eso es el famoso Salmo 119. Tiene 22 estrofas. Cada estrofa tiene exactamente 8 líneas y cada estrofa corresponde a una letra del alfabeto hebreo. O sea, cada 8 versículos se ve incluido en el texto, al lado del versículo, el nombre de una letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, etc. Y un pequeño anécdota, ¿de dónde viene nuestra palabra alfabeto? Hablamos del alfabeto el alfabético de latín, de romano, de griego, no, viene de hebreo. Las primeras 2 letras en hebreo son Aleph, Bet. Por lo tanto, el alfabeto es el Aleph, Bet, o todo el conjunto de letras. De ahí viene la palabra. Bueno, eso es algo nada que ver aquí, pero dato interesante. Entonces, Salmo 119 es el salmo más largo. Y también es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos. ¿Por qué? 22 letras, cada letra tiene 8 líneas, 176 versículos. Y el tema de este 119 es el amor que tiene el autor por la palabra de Dios. Este tipo ama la palabra de Dios, tiene una pasión, le encanta. Cada estrofa expresa la admiración y dedicación que tiene el autor para la palabra de Dios. Vamos a ver solamente una estrofa, la que corresponde a la letra Bet, segunda letra del alfabeto hebreo. Esto es versículos 9 al 16. Van así. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Esas son las 8 líneas que corresponden a la segunda letra del alfabeto hebreo. Pero, ¿de qué se trata aquí realmente? ¿Cuál es el punto central de este Salmo 119? Clarito está, tu palabra, tus mandamientos, tus dichos, tus estatutos, tus leyes, tus mandatos, tus preceptos, tus estatutos, tu palabra. Todos los 176 líneas de este versículo, cada uno tiene que ver con la palabra de Dios. Y el autor de esto no sabemos quién es, pero es maravilloso este salmo. Muchos no lo leen porque dicen, el capítulo más largo de la Biblia, tengo que leer eso. Léelo. Es potente. ¿De qué se trata este Salmo 119? El amor por la palabra. El autor aquí ama la palabra de Dios, tiene respeto para la palabra de Dios y quiere implementarlo en su vida. Y dice, Señor, gracias por tu palabra. Yo puedo identificar con este autor. Wow. Salmo 145 también es acróstico. Tiene un versículo por cada uno de las 22 letras del alfabeto, pero hay un pequeño detalle. Tiene solamente 21 versículos. Y hay 22 letras en el alfabeto, por lo tanto, falta el versículo. Y sabemos cuáles son, porque podemos ir A, B, C, D, E, F, H. ¿Qué pasó con G? Bueno, eso es lo que sucede aquí. Falta el versículo para la letra Nun en hebreo, que debería ir entre versículo 13, que es Mem, y versículo 14, Samech, debería ir Mem, Nun, Samech, pero Nun no está, Mem, Samech. ¿Qué pasó? Bueno, no está. Hasta que
en el año 1947, el versículo faltante se encontró entre los rollos del Mar Muerto, que vienen de unos 100, 150 años antes de Cristo. En algunos rollos está ese versículo que después fue perdido, entonces ya sabemos qué es. Y quizás tu Biblia lo tiene o quizás no lo tiene. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de las traducciones hoy en día lo tienen y está marcado como 13b. No cambiaron toda la estructura y pusieron 14, 15, no, porque ya estaba. Hay muchos libros que se refieren a los salmos, dice Salmo en el versículo 15, y si empieza a reordenar la cosa, que 15 será 16, 16, 17, confusión. Entonces, ve en tu Biblia, aquí, en este Salmo 145, busca en tu Biblia y ve si tiene un versículo 13b. El único libro en toda la Biblia donde hay un número con subraya y algo. Si tu Biblia tiene 13b, es porque está basado en una traducción que viene posterior a 1947, cuando descubrieron los rollos. Bueno, tomó algunos años analizarlo. La Biblia basada en textos anteriores, por ejemplo, la Reina Valera antigua y la Reina Valera 1960, ese versículo no está, porque no ha sido realmente descubierto y validado. Solamente la Biblia que viene después tiene incluido ese versículo. Ahora, no es un versículo increíblemente importante para la Biblia, es más que nada algo interesante que a veces la arqueología ayuda a entender mejor la Biblia, porque a veces encuentran cosas que saben que faltan de la Biblia, como es el caso aquí. ¿Para qué sirven todos estos salmos? Hemos visto algunos, pero ¿cuál es el propósito para nosotros hoy, siglo XXI? Están escritos 3.600 años atrás, 3.450, 3.000 no sé cuántos años. Es más joven, 2.600 años. Entonces, ¿qué me sirve hoy en día, el siglo XXI? Bueno, de todas maneras me sirven. Completamente me sirven. Los salmos son muy útiles para su propósito original, alabanza, oración y adoración a Dios. Por eso están, por eso existen. Dios no ha cambiado. Puedes adorar a Dios la misma manera hoy que hace 1.000 o 2.000 o 3.000 años atrás. Pero también ayuda a entender a los autores mejor, especialmente David, porque vienen directamente del corazón, sin editar ni censura. Por ejemplo, cuando David fue pillado en adulterio, escribe Salmo 51, contra ti hay pecado, Señor, solamente contra ti. Exprese su remordimiento, exprese su arrepentimiento por lo que había hecho. Sabemos mucho del carácter de David por los salmos, pero más que eso, sirven para reconfortarnos a nosotros en los momentos difíciles, porque podemos ver que no somos los primeros en la historia de pasar por adversidad, dificultades y problemas. Varios de los salmos de David y otros están escritos durante problemas. Por ejemplo, cuando David está huyendo de Absalón, escribe el salmo. Cuando está siendo atacado por los filisteos, escribe otro salmo. Si tú estás siendo atacado por el enemigo, va a encontrar algo. Tú puedes identificar, David, sí, te entiendo perfectamente, yo estoy pasando por lo mismo. Algunos son didácticos, enseñan verdades profundas de la vida, y más específicamente la vida creyente, pero el propósito más profundo es simplemente alimento para el alma. Todos los salmos expresan la grandeza de Dios y su carácter. Por eso están escritos, son alabanzas, Señor. Todo de una forma u otra dice, Señor, cuán grande eres tú. Sirven para conocerle mejor y entender quién es Él de verdad. Por ejemplo, Salmo 8, lo vamos a leer por completo, no es muy largo.
Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Alabanza pura. Señor, qué imponente es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y no entiendo, Señor, ¿qué es el hombre para que en él piensas? O sea, tú, Señor, tan grande y nosotros tan insignificando. No entiendo por qué piensa en nosotros. Ese es el sentir aquí de este salmo, pero es alabanza. Y imagínense eso cantado en el templo durante los tiempos de David, con Asaf, con los músicos. Imagínense cómo podría haber sido esto. ¡Wow! Ay, 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 ay. Quizás los salmos más interesantes son los que destacan el punto central de toda la Biblia. ¿Y cuál es el punto central de toda la Biblia? Jesús. Así de simple. Obviamente Jesús no había nacido cuando se escribieron los salmos, ninguno. Faltaban cientos de años todavía para su nacimiento, por lo menos 400 años en algunos casos y 1600 años en otros. Falta cuando se escriben los salmos para el nacimiento, el ministerio y la muerte y resurrección de Jesús, pero Jesús está presente. ¡Wow! Está presente, sí. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías referentes a Jesús y los salmos también. Hay varias profecías claras referentes a Jesús en lo que se llaman los salmos mesiánicos, que tiene que ver con el Mesías. Ellos no sabían que el nombre del Mesías era Jesús hasta que nació, obviamente. Entonces, los salmos del Antiguo Testamento que tienen que ver con este Mesías, este Salvador que viene, son salmos mesiánicos. Estos son, ahí tienes un listado de todos los que son mesiánicos, 2, 16, etcétera. Am, si no alcanza a notarlo ahora, puede bajar después el PowerPoint y escribirlos y verlos uno por uno. Son los que claramente son en algunos casos proféticos, pero todo tiene que ver con el Mesías. ¿Cómo será? ¿Quién es? El caso más claro de un salmo mesiánico es el Salmo 22, que va así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude.
Muchos toros me rodean, fuertes toros de Bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como la arcilla. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros salvajes. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Wow. Cada vez que leo eso, perdóneme, pero me pongo un poco emocionada, porque eso fue escrito 1000 años antes de Jesús, y habla de Jesús en la cruz sin duda alguna. Yo traté de encontrar imágenes que va ilustrando el punto. Y si quiere comparar eso, lea Mateo, Marco, Juan, bueno, Lucas también. Todos tienen la historia de Jesús en la cruz y todos los detalles están. Eso es profecía, poesía profética, mesiánica, no sé cómo quiere llamarlo, pero es impresionante. Más o menos 1000 años después de que David escribió Salmo 22, Jesús lo cita cuando está colgando en la cruz, Mateo 26:46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primer versículo de Salmo 22. Y al escuchar eso, los judíos sabían, este es el Mesías. Vieron cumplir la profecía frente a sus ojos. Todo lo vieron en vivo y en directo. Entendieron perfectamente. Minutos después, Jesús murió, pero 3 días después se levantó de la muerte. La muerte no tenía capacidad de retener a Jesús. Y desde entonces hasta hoy el nombre de Jesús ha sido proclamado hasta los confines de la tierra, cumpliendo así todo lo que hay escrito en Salmo 22. Después de que termino hoy, abre tu Biblia, lee Salmo 22 y piensa en la muerte y resurrección de Jesús. De eso se trata. Al centro de toda la Biblia está Jesús y
muchos creyentes hoy en día no logran entender, o quien lee el Nuevo Testamento solamente, pero el Nuevo no se puede entender si no conoces el Antiguo. ¿Cómo vas a entender lo que Mateo está diciendo, a menos que sabe lo que David había dicho en Salmo 22? Jesús es el hilo central. Desde Génesis 1:1, Jesús está presente. En el principio Dios crió y el Espíritu de Dios movió sobre las aguas. La creación fue hecho por Jesús. Jesús es la fuerza de la creación. Y hasta Apocalipsis 22:21, Jesús está del principio al final. La Biblia tiene que ver con Jesús. Toda la Biblia. Hay que leerlo completo, incluyendo los salmos. Te aliento a leer todos los salmos. Toma el tiempo, quizás 1 o 2 cada día, léelo completo, especialmente el Salmo 119, aunque sea 176 versículos, léalo porque tiene que ver con la palabra de Dios. Pensando y meditando en cada uno. Para eso sirven los salmos. ¿Qué hay que hacer con los salmos entonces? Bueno, hay algo que todos podemos hacer con los salmos en cualquier momento, pero especialmente en los tiempos más complicados de la vida, en esos momentos tan negros que ni siquiera puedes orar. Llega el momento cuando tú quieres orar y la palabra simplemente no sale y no sabe qué decir a Dios. En ese momento, cuando no tienes idea de qué orar, orar los salmos. Simplemente busca un salmo y dice, Señor, eso soy yo, esa es mi expresión. Mi alabanza hacia ti y mi condición es esa. Hay salmos para cualquier ocasión. Si quieres sacar tu cámara, tu celular o apuntes, aquí tengo una pequeña lista de salmos que sirve para cada situación. Por ejemplo, si tiene falta de fe, Salmo 73, lo mismo. Señor, no entendí, casi repalí hasta que entré en tu santuario. Si necesita perdón y siente que el Señor no ha perdonado, Salmo 32. Esperanza, falta esperanza en tu vida, 23 o 40 o 121 o 123. Tristeza, está un poco deprimido, está triste. Salmo 42 o 43, 88. Tiempos difíciles, Salmo 23 o 69 o 70, 71, que realmente va juntos. 74, 80. Ansiedad, hay algo que está causando en ti ese sentir de ansiedad. Salmo 55, Salmo 102. Alabanza, solamente tiene, oh Señor, quiero alabarte, quiero adorarte, quiero expresar mi adoración, quiero conocerte mejor, Señor. 8, 19, 29, 47, 93, 96. Y todos los que son 146 a 150, que los judíos lo cantaron cada Pascua, ese grupo de salmos, juntos, todos. Enfermedad, ¿tienes alguna enfermedad? Salmo 6 o 30, 38, 48, 88, 103. Protección, 34, 54, 65, 91. Sabiduría, bueno, realmente todo, pero específicamente 1, 37, 49, 73, nuevamente 112, 119, 127. Hay salmos para cada situación. Es una pequeña lista, si busca online probablemente va a encontrar listado más contundente, más completo. Pero hay un salmo que sirve para casi cualquier situación. Y va así. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. Salmo 23, Salmo de David. Igual qué profundo es. Pocas líneas, pocos versículos, pero cada uno llega al corazón. Del corazón de David al corazón de Dios y también a nuestro corazón. Lecciones para nosotros los salmos son para alabar a Dios, para conocerle mejor. No son para recitar que alguien te mandó un pensamiento lindo. Lee el salmo completo, no solamente ese versículo que está fuera de contexto. Léelo y piensa, Señor, eso estoy cantando en mi mente, no sé cuál es la música, pero lo estoy cantando igual. Es alabanza, es música, es canción. Y fueron escritos por personas como nosotros, como tú, como yo, con los mismos problemas y emociones que nosotros. El hombre no ha cambiado en los 3000 años. Sufrimos exactamente la misma pena y los mismos problemas, quizás de una forma diferente hoy en día, pero son los mismos. Y Dios también es lo mismo. Dios no ha cambiado, ni lo más mínimo. Dios no puede cambiar. Por lo tanto, alabando a Dios con los salmos de hoy, Él lo va a recibir exactamente igual como recibió hace 3600 años. Podemos aprender mucho sobre cómo adorar a Dios correctamente leyendo los mismos salmos y usándolo para adorarlo, que es el propósito real. Hay salmos para prácticamente todas las situaciones de la vida. Todos los salmos tratan sobre alabar a Dios en las circunstancias. Hasta cuando David está sufriendo, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? No soporto más. Pero igual está alabando al Señor. A pesar de las circunstancias, todo el tiempo, en toda la forma, en toda la parte, simplemente por quien Dios es. Esos son los salmos, para alabar al Señor, por quién es Él, no por quién eres tú. Los salmos, ok, algo tiene que ver contigo, pero tiene que ver con Dios. Ese es el propósito real. Y hay un último dato muy interesante referente a este libro. Y es que continuará la próxima semana. Este estudio de la Biblia no termina. Vamos a ver Proverbios, otro gran libro de sabiduría. Los apuntes. Si quieres hacer una pregunta, un comentario, mándalo a palabra@i-ccc.cl o el grupo WhatsApp. Si quieres invitar a alguien, invita a las personas. Yo sé que algunos se han hecho invitaciones, a otros han llegado, quizás tiene temor. Invita a un amigo. La palabra de Dios es para todos.